que nos acompañe nuevamente en su serie Escuela Saludable. ¿Cómo te va, Jesús? Pues muy bien, ¿Cómo Fernanda. van los ejercicios? Todo bien, la ya muy alimentación activo. sana. Sí, mírame, No, bueno. mírame nada más, a ver un close-up acá. ¿Qué? Ah. Close-up, mira. Hombre, mira. Re bien, Chiquito. vas. No, sí me puse a ver Claro, las guías de activación. Las guías de activación y ahí estamos con mi hija Oye, jugando se divierte uno en la escuela y en familia, Sí. padrísimo. Pues me da mucho gusto saludarte a ti, a todos, bienvenidos, padres de familia, maestros. Gracias por sintonizarnos, un saludo a todo México. Y a los directivos que también nos ven. Sí. Fíjense que especialmente hoy vamos a hablar de la importancia de la convivencia armónica en casa, que se traslada a las escuelas para lograr que el entorno en que vivimos y el escolar estén libres de violencia, porque luego dices, oye, ¿y este niño de qué salió aquí tan golpeador en la escuela? Sí. Bueno, justamente. Hay que remitirnos. Hay que recordar eso. Lo que se hace en casa muchas veces se transmite en las escuelas y bueno, y también eso implica que todo sea un círculo ahí, vicioso, ¿no? Por eso es importantísimo mantener este espacio sin violencia, o sea, el espacio de la familia, el espacio de la escuela, porque bueno, ya que brinda oportunidades a los niños y las niñas y jóvenes para lograr un desarrollo sano, una formación integral y para que, bueno, en un futuro participen activa y responsablemente en la vida económica y social del país. Definitivamente tiene que ver. Pero bueno, para que esto sea posible, es necesaria la participación de todos, de estudiantes, de docentes, directivos, padres de familia, de todos en forma armónica, con respeto a las diferentes formas de pensamiento, usos y costumbres, abriendo canales de comunicación claros. Es que de veras, antes no se hablaba y eso, bueno, ahora ya se puede hablar, que eso es muy bueno, pero ¿no? de forma respetuosa, Si vemos que el papá ya llegó a agredir al maestro, y no. Hay que ser respetuosos y además que esto haga sentir a los niños y jóvenes protegidos y que está siempre abierta la puerta para comunicarse. Sí, fíjate, alguna ocasión me dijeron, ¿no? ¿Cómo le enseño esto a mi hijo? ¿Cómo le enseño esto? Hágalo. Haciéndolo. El viejo truco de hacerlo. Y es eso, ¿no? Claro. Y en este aspecto hay tantas cosas por hacer como variadas son las necesidades de cada individuo. Aquí el reto de padres, madres, maestros y directivos. Así es, proponer acciones acordes con la familia y con la comunidad, como por ejemplo organizando actividades como actividades culturales, sociales, deportivas. Todo y en familia y con toda la comunidad, ¿no? Eso, propiciar convivencia sana, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece que pues vamos a ver la segunda parte de este interesante material que comenzamos a ver en el programa pasado sobre la prevención de la violencia dentro de la familia? Pues me parece perfecto. Vamos a ver. Vamos. Es parte de nuestra herencia cultural, el machismo, y que se ve reflejado en esta violencia intrafamiliar. Tiene que ver el nivel socioeconómico y educativo. Los casos se presentan más en gente que tiene menos información y menos recursos económicos, o la media aplicaría para cualquier nivel. Araceli. Pues estudios que se han hecho a nivel nacional y encuestas que hemos hecho desde el instituto en colaboración con el INEGI, por ejemplo, nos revela que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, por eso es la violencia de género, porque es una violencia que está dirigida a las mujeres por el hecho de ser mujeres, es un factor de riesgo. Y vamos a ver un ejemplo de decir esto. Nosotras sentimos, lo hemos vivido, aquí las presentes y las mujeres que me escuchen, las veces que nos hemos sentido objeto de burla, de miradas morbosas, en la calle la inseguridad, los horarios, es decir, el hecho de ser mujeres a veces nos provoca un temor, que sabemos que hay algo atrás, que hay algo ahí de pronto pareciera como en el ambiente, pero que es real. El ataque que se da hacia las mujeres en forma general, social, en la comunidad, está más dirigido. Las bromas, los chistes, las imágenes que pasan de nosotras como mujeres en los medios de comunicación. Y como objeto, ¿no? Casi siempre. Como objeto y esa mirada siempre que está, así es. Y en todas las edades, desde muy temprana edad, desde antes de nacer, hasta ya la edad reproductiva o incluso mayor cuando se es adulta mayor.
Pero el caso concreto de la violencia que se da en la pareja tiene que ver con muchos más elementos que hace que las mujeres se queden ahí. Yo escuchaba con atención la narración de cada uno de los casos y hay una parte de dependencia sí afectiva. Hay una parte también de miedo y de inseguridad económica, pero esto no quiere decir que las mujeres que tengamos un trabajo asalariado, una profesión, una formación educativa de un nivel posgrado, licenciatura, nos garantice que esto Nadie está exento. las mujeres no estamos exentas. Entonces, igual podemos padecer esta violencia las mujeres jóvenes, adultas, con estudios, sin estudios, mujeres que viven en las ciudades, mujeres que viven en el ámbito rural, pero sin duda lo que sí es una realidad es que en la medida en que las mujeres estamos mejor informadas, que haya servicios profesionales que nos garanticen una atención y que nos aseguren que podamos ejercer nuestros derechos con toda claridad y garantía total, esto va a disminuir. Y yo ahí quisiera decir algo muy importante, un aliado fundamental de la violencia para que permanezca es la vergüenza, ¿no? El silencio. Entonces, la mujer que vive violencia no lo dice. Lo dice muy poco, pero no lo dice tampoco las autoridades. Por vergüenza, claro, da mucha vergüenza. Y por temor a la misma pareja. Está por un lado el temor, están las amenazas y el chantaje, que es otra de los aliados para permanecer en una relación violenta. Las mujeres no lo dicen. Cuando lo dicen primero es a la hermana, a la amiga, gente cercana. Eso lo han demostrado las encuestas. Posteriormente ya piden ayuda profesional, pero no denuncia. ¿Se explicaría el incremento del número de divorcios en este país en buena medida por esta conciencia de la violencia intrafamiliar y por decidir tomar una acción concreta que sería divorciarse? El problema de la violencia es que es una conducta aprendida. Y desde la más remota infancia, desde los primeros, bueno, aquí la psicóloga, el psicólogo tendrán muchos más elementos, pero desde un enfoque social y desde lo que hacemos desde la política pública, lo que concebimos al problema de la violencia como algo aprendido. Es una conducta aprendida que a través de los mensajes de los medios de comunicación, en la familia, con los amigos, es decir, hay muchos más elementos donde a los varones y a las mujeres de manera separada, pero en el mismo sentido, nos van diciendo lo que es un hogar, lo que es una pareja. Y el rol que juega Y el rol que cada quien. una jugamos. El asunto es que la realidad está rebasando lo que Paco en un momento explicaba. Por un lado está el desarrollo de las mujeres, que efectivamente se notan cambios, pero es incipiente aún. Por otro lado está la condición de los varones, cómo se sienten ellos amenazados en esta masculinidad, en esta virilidad que se da, que no coinciden los mensajes que me dan, como decían que yo era el mejor, que yo iba a tener el mando, y de pronto me enfrenta a una relación de pareja donde ella quiere decidir, donde ella quiere tomar decisiones, entonces de pronto como que no vamos en el mismo camino. El asunto es que habría que cambiar estos modelos, las familias están cambiando, ya no es este modelo tradicional, y donde, bueno, cambiando este modelo en la educación diferenciada de mujeres y hombres, creo que se lograría disminución. Estaremos viendo resultados. Creo que el doctor Corona tenía Estoy escuchando con mucha atención, pero me inquietan algunas cosas, ¿no? No es el lugar para discrepar ni para canalizar aquí un debate, pero sí quisiera subrayar, en los últimos 10 años México ha incrementado el número de casos de divorcios, no solo por la violencia intrafamiliar, que es uno de los factores, se ha incrementado por el crecimiento de la mujer, se ha incrementado porque hoy en día el hombre mexicano ha cambiado y ha aceptado el nuevo posicionamiento de la mujer. Las estadísticas son muy buenas, nos dan elementos para poder entender problemas, pero no son la Biblia ni la verdad absoluta. Algunas estadísticas están mal encausadas, los métodos que se han hecho no son suficientemente buenos como para poder determinar una serie de conductas. La conducta del mexicano ha ido variando, y ha ido variando desde la década de los 70. Hoy en día el hombre mexicano es mucho más participativo en las tareas del hogar que con los hijos que años atrás. Entonces, no es, desde mi punto de vista, no es ya tan alarmante. Sigue haciendo falta. Yo no estoy todavía conforme con la actitud que tenemos los hombres. Tenemos que cambiar y tenemos que empezar por cambiar una serie de políticas públicas que nada tienen que ver con el Instituto Nacional de la Mujer, por cierto, pero sí una serie de políticas públicas en muchos aspectos, hay que cambiarlas, tenemos que ir avanzando. Perdón, doctor, hay otros factores que nos va a contar la doctora Norma Gómez, otros factores que generan precisamente la violencia intrafamiliar en nuestro país. Más que causas, existen factores. Esta es una problemática multifactorial, es decir, tiene que ver
con cuestiones de aprendizaje, como por ejemplo al interior de la familia. Los patrones que nosotros aprendemos de las relaciones de nuestros padres, esos se quedan con nosotros, están dentro de nuestro pensamiento y de alguna manera los reproducimos. Los reproducimos en nuestra relación ya como adultos, como adultas, nuestra relación de pareja, y lo transmitimos también a los hijos y a las hijas. Existen algunos factores que no necesariamente son determinantes para que se dé la violencia, como el alcoholismo, la drogadicción y la pobreza. Estos factores pueden contribuir, aunque no necesariamente van a determinar el que se geste la violencia en una familia. Bueno, ahí tiene usted algunos otros factores que influyen en la violencia intrafamiliar. Ya tenemos claro que es una cuestión mucho más de hombres a mujeres, de sometimiento, que es cultural, que es aprendido, que muchas veces se repiten conductas que se vivieron de niños. Quizá habría que preguntarles a nuestros especialistas si en la violencia intrafamiliar, en el caso de padres a hijos, se da más de varones a hijos e hijas, o de la madre, que a fin de cuentas también es la que pasa más tiempo con ellos y que muchas veces pues es la receptora de toda la crisis de pareja que muchas veces está enfrentando. ¿Quién nos puede ampliar esto? Bueno, a mí me gustaría hacer esta reflexión. Mira, si de alguna manera en el transcurso de la humanidad el rol del varón ha sido hacia lo social y hemos definido las leyes, la economía y todo esto, y el rol de la mujer ha sido hacia lo privado, ¿sí? El servicio, un ser, un cuerpo para otros. En este sentido, las últimas décadas y el día de hoy, tendríamos que repensar en estas formas de educar. Entonces, en la casa, es posible que alguien todavía desee el lugar de educación a las mujeres, que sea alguien al servicio de los demás, ¿sí? De hecho, en la dimensión social también estaban las secretarias, las enfermeras, etcétera, y el varón queriendo dar los roles diferenciados. Entonces, esta división de tareas se le da más hacia las mujeres dentro de lo doméstico. ¿Quién ejerce el control del patrón general de cómo deben de ser las cosas? Es el varón. Mira, tu hijo no hizo esto, tu hija se portó acá, etcétera. La instrumentadora de esa educación se le da culturalmente hacia la mujer. Conforme avanza toda esta sociedad, la idea es compartir. ¿Cómo termina la violencia? Cuando te miro y cuando lo que tú piensas, sientes y dices es tan importante y valioso como lo que yo siento, pienso y digo. En esa medida, precisamente de la equidad, ¿sí? De la paridad, de mirarte como mi igual y con respeto, la violencia no tiene lugar, porque además acepto que tú eres diferente a mí y que yo no tengo por qué mandarte. Entonces, estos patrones que si bien culturalmente de dominio se nos atribuyen más a los varones, los puede tener también la mujer, ¿sí? Y en uno u otro se puede dar esto que se da más. Entonces, el tiempo, o sea, aquí hay que tener mucho cuidado con la pregunta que haces para hacerla como más analítica. El tiempo que a veces la mujer vive y convive con el niño es muchas veces más que el varón. A veces va de 7 a 1, ¿sí? Ocasión que nos permitiría pensar que vamos a tener que educar un poco más desde el diálogo y no desde la violencia, ¿no? Entonces, ¿quién la cometa? Para no entrar ahorita en estadísticas, porque efectivamente pueden ser no ciertas, quien cometa la violencia no se debe. ¿Quién más, quién menos? El que la haga, ¿sí? No nos vamos a meter ya en la situación de este pleito, propondría, porque me parece bien el planteamiento de Jesús, que reconozcamos que cualquiera de los dos, sí, que ejerza violencia en abandono, en maltrato, en humillación, esto no se vale, ¿sí? Entonces, tendríamos que empezar a respetarnos unos a otros, ¿sí? Y mirarnos como iguales. Y en esa medida, la violencia puede bajar.
los padres tenemos mucha presión y mucho deseo porque el hijo haga las normas, haga lo que yo quiero que él haga, ¿sí? Y se comporte bien. Cuando no tenemos la habilidad para convencerles, caemos en violencia. Repito, unos y otros. Y ahora con para los niños hay que dialogar y hay que negociar. Una pregunta muy breve que seguramente mucha gente en su casa está haciendo. El papá, la mamá, que de vez en vez le tiene que llamar la atención al niño, a veces de una manera fuerte porque no obedece, le alza la voz o en ocasiones todavía le da por ahí alguna nalgada, ¿eso se considera violencia intrafamiliar o es parte de lo permisible, de lo normal? Hay muchas discrepancias, ¿no? Yo creo que ahí es cuestión de visiones religiosas, de corrientes psicológicas, de corrientes sociológicas, ¿no? Una madre dice, yo le di una nalgadita a mi hijo y no pasó absolutamente nada y mi hijo ahora es un profesionista exitoso, nunca lo golpeé de manera violenta, de manera que le dejara yo cicatrices, huella, ¿no? Pero sí una nalgada. Hay quienes se oponen a esto, del grito y de la violencia, sino del diálogo. Yo no tengo allí una respuesta muy clara. Yo a veces como padre, a veces también me confundo porque hay momentos en los que la desesperación, que no la violencia, por la actitud de los hijos, hace que uno de repente se sacuda y quisiera uno desesperadamente, no violentamente, porque a veces desafortunadamente se confunde todo con violencia. Así es, por eso lo pregunto. A veces hay un enojo natural del padre, de la madre, y lo mismo sucede en las relaciones sociales, ¿no? Y hay una corriente de mujeres que consideran cualquier situación de roce laboral como violencia y no como un acto, por ejemplo, hasta de acoso sexual, o de acoso ¿no? sexual, Porque porque a criterio subjetivo de ella o a criterio subjetivo de quien fuere, se dice. Entonces, aquí hay un debate todavía muy grande y se da en todo el mundo. Vamos no solo a la respuesta de la doctora y a una dramatización para que la gente vea lo que pasa. Yo nada más quería apuntar lo segundo. Creo que es importante preguntarnos nosotros, digamos, vistos desde acá, quizá como especialistas o como empleados y más, ¿es violencia o no? Preguntémosle a las personas que están ahí, ¿te sientes violentado? A lo mejor lo que para mí es un regaño que no tiene mayor trascendencia, quizá en esa persona le dejó una huella profunda que puede incluso modificar su desarrollo personal. Eso es importante. La mirada tiene que ir siempre, si es violencia o no, el daño ocasionado en la persona a quien está dirigida. Y por otro lado, yo creo que cuando esta víctima o esta persona que está sufriendo estas formas de agresiones verbal, física o demás, que para nosotros pueden ser sutiles, quizá para ella no, ver cómo representa, cómo refleja esto en su conducta y sobre todo, escucharla con mucho respeto, ¿no? Lo que ella diga, si a ella le causó esa mirada o ese comentario en el ámbito laboral o en la escuela y a ella le está afectando, escuchemos. Creo que es un principio fundamental para tratar este tema y no caer en la parte subjetiva y en la parte personal de vivencia, sino mirar siempre hacia esta parte y ver qué resultado, sobre todo, porque eso que le ocurre a ella como persona finalmente es un desarrollo social. Muy bien. Y eso a ella nos va a afectar porque el problema de la violencia, más allá de los costos o los daños que pueda tener a nivel individual en su familia, para con sus hijos y demás, lo vamos a ver como un fenómeno social. Nos afecta en la economía, todos, nos claro, guste o no. la Y vemos de pensar, y claro, que las mujeres hoy en día somos el 50% de la población a nivel mundial, nacional, estatal, delegacional, como quieran. Somos la mitad de la población. Y hoy por hoy las mujeres cada vez estamos insertas más en el mercado laboral. El 40% de las mujeres es económicamente activa. Y desde muy temprano nosotros ya queremos que nuestras hijas tengan un desarrollo que no solo sea la parte del hogar, tanto papás y mamás. Entonces debemos pensar que si ella está bien en su desarrollo individual, tendrá un desarrollo social y por ende eso mejora y beneficia a mujeres y a hombres, ¿no? Muy bien. Decíamos que hay mucha gente que no se da cuenta o no quiere ver qué es lo que le está sucediendo. El equipo de producción preparó esta dramatización. Quizá usted alguna vez se ha visto inmerso en esta problemática. ¡Ey! ¿A dónde vas con tanta prisa? A la clase de la que te había contado. ¿Y que no vas a ir a trabajar o qué? Jefa, ya habíamos quedado que yo iba en las tardes y tú en las mañanas. ¿Cuándo quedamos? Alma, ya estoy cansada de que andes todo el día de floja. Además de andar de zorra con el vago ese. Jefa, trabajo todos los días y además quiero ir a la escuela. Nunca estoy de floja. Chucho no es ningún vago, se la pasa entrenando. Mira, me vale lo que hagan el tal Chucho y tú. Aquí las cosas son de una manera. Tú tienes que trabajar y se acabó. ¿Tú por qué no puedes ir a la tienda?
¿Qué tienes que hacer? Voy a ir con tu papá a pasear. Mira, otra vez se apareció. Lo que haga o deje de ser tu papá, a ti no te importa. Es tu padre. Debes de estar agradecida con él, te dio la vida. Si me dio la vida fue solo para fastidiármela. No entiendo cómo lo puedes seguir queriendo después de todo lo que nos ha hecho. Un día vas a entender lo difícil que es amar a un hombre. Claro, ahorita no lo entiendes porque andas ahí de facilota. Pero las cosas no siempre van a ser así, ¿eh? ¿Para qué quieres a un hombre? Estamos bien solas, las tres. Estarán bien ustedes. Yo ya estoy cansada de andarlas teniendo que perseguir por todos lados. Yo no puedo cuidarlas sola, Alma. Mi hermana y yo nos cuidamos solas, ¿sí? Nunca hemos necesitado de ti, mucho menos del tal Pedro para que nos cuiden. Me cae que somos nosotras las que te cuidamos a ti. Que andas todo el día ahí tirada viendo la tele. ¿Qué te pasa? Ya va siendo hora de que aprendas tu lugar en esta casa, ¿eh? Desde que naciste, has dado puros problemas. O al menos de que te quieras ir de la casa. Ándale ya. Vete a trabajar, ándale. Sale, jefa. Pero me cae que un día te vas a quedar bien sola. Y te vas a arrepentir de no habernos echado la mano a mi hermana y a mí. Bueno, pues ahí tenemos ya un panorama general de lo que está sucediendo en nuestro país. Quedan muchas preguntas. ¿Quién es más responsable, el que maltrata o el que lo permite? ¿Hay tratamientos efectivos para lograr recuperarse de esta situación? Y también quizá una pregunta, ¿es hereditaria la violencia? ¿Hay algún gen, hay algo que haga que los niños y después adultos puedan ser violentos, doctora? No, hasta ahorita no se ha encontrado algo contundente. Más bien la violencia es aprendida, ¿no? Es social. Es social, y entonces sería como muy importante dar más información a los padres para que tengan una mejor educación, ¿no? Que vean a sus hijos, que les enseñen a expresar más sus emociones, qué es lo que sienten, hablarlo, para que de esta manera, si hay más comunicación entre padres e hijos, se puedan canalizar de diferentes maneras y no, obviamente, con violencia. Gracias, doctora. Una última reflexión de Francisco, Jesús y la psicóloga también, por favor. Sí, yo creo que los gritos, los insultos no se valen en casa. Poníamos un ejemplo. Y si le insulto a mi hijo, que le digo que es un tonto, ¿se le quita a los 5 minutos? ¿A las 5 horas? ¿A las 5 semanas? O sea, no se vale la violencia de la magnitud que sea. No se diga la violencia sexual, no se diga toda esta. Pero creo que ya podemos hablar en positivo. ¿Cómo hacemos ahora para bien tratarnos? Y para que yo no ejerza violencia con otra persona, mi ser tiene que estar en paz, con calma, afectivo. Entonces, los padres transmitimos mucho de lo que somos a nuestros hijos. Y si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien. Si yo respeto a mi hija, a mi compañera, mi hija tiene un buen ejemplo. Entonces, que lo puede seguir. En la información y en el respeto. Mirarnos con respeto. Gracias, y bien tratarnos. Gracias, Francisco. Muy breve, Jesús. Yo creo que debemos desarrollar nuestra empatía, ponernos en los zapatos del otro, diálogo y respeto, y tomar de la mano a la mujer y caminar juntos. Pues muchísimas gracias a todas por habernos acompañado. Bien, estamos de regreso. Mil gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, para recapitular sobre la importancia de la convivencia armónica en la conformación de entornos saludables y seguros en la escuela y como una forma de prevención de la violencia, recordaremos que es en el entorno familiar donde se fomenta el respeto a la dignidad individual y colectiva. Así es, pues la experiencia muestra que es en la familia y en el hogar donde se registra la mayor cantidad de eventos violentos contra niñas y niños, sí, Fernanda? O sea, es cierto es importante, ¿no? Y desafortunadamente estos actos de violencia tienden a ser repetidos en la escuela. Eso es lo clásico. Luego uno pregunta, ¿y por qué es tan pegalón este niño? Pero mire, los menores maltratados tienden a mostrarse tímidos o agresivos, con un temor exagerado al contacto físico. Suelen tener bajas calificaciones en la escuela, ser apáticos, tristes. Y bueno, a veces tienen problemas de lenguaje o para comunicarse, o de plano ya no querer asistir a la escuela, ¿eh? Y yo creo que ahí los maestros
tienen una tarea muy importante, identificar, ¿no? Identificar este niño que a lo mejor pueda tener ciertos rasgos de violencia y, bueno, empezar a tratarlo, ¿no? Sin embargo, bueno, todos debemos saber que vivir libres de violencia es un derecho de todos los niños, ¿eh? E independientemente de que en cada familia tenga su muy particular forma de educar, pues nada justifica el uso de la violencia. Así que, señor, si a usted le pegaron de chiquito, pues vamos a cambiarlo. No hay por qué repetirlo, no hay por qué repetirlo, hay que detenerse. Uno sabe cuando entra la ira, que se empieza a calentar el rostro y en ese momento hay que respirar y pensar que estamos ante un ser mucho más pequeño. Ya se está poniendo ya nuestro floor manager, ya está poniendo que así ya corramos, ¿verdad? Con ira. No, llegamos tranquilo. Al final de este programa. Mil gracias por acompañarnos en este capítulo de la serie Escuela Saludable. Les recordamos que este esfuerzo tiene como finalidad hacerles llegar información útil para ayudarlos a consolidar un estilo de vida sano y libre de violencia. Esperamos que les haya gustado y los invitamos a que nos sigan acompañando en los siguientes programas donde tendremos más comentarios e información que nos ayuden a entender y tomar decisiones enfocadas en que nuestra escuela sea una escuela saludable. Donde la educación por tu salud es tarea de todos nosotros. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos. La vida económica y social del país definitivamente tiene que ver. Pero bueno, para que esto sea posible, es necesaria la participación de todos, de estudiantes, de docentes, directivos, padres de familia, de todos en forma armónica, con respeto a las diferentes formas de pensamiento, usos y costumbres, abriendo canales de comunicación claros. Es que de veras, antes no se hablaba y eso, bueno, ahora ya se puede hablar, que eso es muy bueno, pero de forma respetuosa, Si vemos que el papá ya llegó a agredir al maestro, no. Hay que ser respetuosos y además que esto haga sentir a los niños y jóvenes protegidos y que está siempre abierta la puerta para comunicarse. Sí, fíjate, alguna casa que se traslada a las escuelas para lograr que el entorno en que vivimos y el escolar estén libres de violencia, porque luego dices, oye, ¿y este niño de qué salió aquí tan golpeador en la escuela? Sí. Bueno, justamente. Hay que remitirnos. Hay que recordar eso. Lo que se hace en casa muchas veces se transmite en las escuelas y bueno, y también eso implica que todo sea un círculo ahí, vicioso, ¿no? Por eso es importantísimo mantener este espacio sin violencia, o sea, el espacio de la familia, el espacio de la escuela, porque bueno, ya que brinda oportunidades a los niños y las niñas y jóvenes para lograr un desarrollo sano, una formación integral y para que, bueno, en un futuro participen activa y responsablemente. Qué gusto que nos acompañen nuevamente en su serie Escuela Saludable. ¿Cómo te va, Jesús? Pues muy bien, Fernanda. ¿Cómo van los ejercicios? Todo bien, ya muy activo. Sana. Sí, mírame, mírame nada más, a ver un close-up acá. Close-up, mira, hombre, mira. Re bien, vas. No, sí me puse a ver las guías de activación. Las guías de activación y ahí estamos con mi hija. Oye, se divierte uno en la escuela y en familia, sí. Padrísimo. Pues me da mucho gusto saludarte a ti, a todos, bienvenidos, padres de familia, maestros. Gracias por sintonizarnos. Un saludo a todo México. Y a los directivos que también nos ven. Sí. Fíjense que especialmente hoy vamos a hablar de la importancia de la convivencia armónica. Me dijeron, ¿no? ¿Cómo le enseño esto a mi hijo? ¿Cómo le enseño esto? Hágalo. Haciéndolo. El viejo truco de hacerlo. Y es eso, ¿no? Claro. Y en este aspecto hay tantas cosas por hacer como variadas son las necesidades de cada individuo. Aquí el reto de padres, madres, maestros y directivos. Así es, proponer acciones acordes con la familia y con la comunidad, como por ejemplo organizando actividades como actividades culturales, sociales, deportivas. Todo y en familia y con toda la comunidad, ¿no? Eso, propiciar convivencia sana, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece
que pues vamos a ver la segunda parte de este interesante material que comenzamos a ver en el programa.